Dios los bendiga, mis queridos hermanos y amigos, en este maravilloso y precioso día. Vamos al libro, por favor, al libro de Hechos 8, versos del 26 al 40. El título es la historia preciosa de Felipe y el etíope. Amén, gloria a Dios. La palabra del Señor lee de esta manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del precioso Espíritu Santo. Dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo, Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Qué interesante, ¿verdad? ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro. Y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Padre, ayúdame a hablar tu verdad en esta tarde. Precioso Espíritu Santo, toca mis labios, suelta mi lengua para la gloria y la honra de Jesús. Llena con tu presencia este lugar, precioso Espíritu Santo. Amén. Amén. Mis queridos hermanos, amigos, qué importante es escuchar al Espíritu Santo, ¿verdad? Qué importante es escuchar al Espíritu Santo. Aquí el Espíritu Santo le habla a Felipe y le dice que vaya al desierto. Es increíble. Dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende a Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Es decir, el Espíritu Santo lo está mandando a Felipe a irse por un desierto. Un desierto, anda. Y Felipe hace caso, obedece al Espíritu Santo, y en el camino, cuando está yendo, se encuentra con este etíope. Mire, qué importante es para Dios una vida, esté donde esté, se encuentre donde se encuentre. Qué importante es para Dios una vida. Mire, el hermano Andrew o Andrés, este hermano que llevó Biblias a Rusia, cuando recibió el llamado de Dios, tenía 24 años. Y escuchó la voz de Dios, escuchó el llamado de Dios. Mire, siendo Rusia un país comunista, era terrible, grandemente peligroso introducir Biblias. Si lo descubrían, Andrés o Andrew iba a ser muerto, puesto en la cárcel y muerto. Nadie nunca más iba a saber de él. Pero este hermano, el hermano Andrew, escuchó el llamado de Dios, lo que el Espíritu Santo le dijo, y él tenía un carrito, un Volkswagen, y ahí llenaba de Biblias y los ingresaba a Rusia, vez tras vez tras vez.
Pero antes él oraba y le pedía al Señor y le decía: Señor, que cuando yo llegue a la frontera y al control, por favor, que los guardias rusos no vean nada, absolutamente nada, que no vean las Biblias. Y así pasó vez tras vez, introduciendo Biblias a Rusia. Y no solamente a Rusia, también lo hizo a China. Entonces, y en mayor número. Pero los periodistas le preguntaron, le dijeron: hermano Andrew, ¿usted no tenía miedo de esta situación? ¿Usted no tenía miedo que pudieran descubrirlo y matarlo? Él dijo: pues claro que tenía miedo, y tenía mucho miedo. Pero más miedo me daba el no cumplir con esta orden que el Espíritu Santo me había dado. Aleluya. Él decía: más miedo yo tenía el no obedecer a Dios. Por eso lo hice, y Dios guardó mi vida día tras día tras día. Y era un hombre tan joven que cuando recibió el llamado tenía 24 años. Mire, hombres y mujeres que han recibido el llamado de Dios han cambiado el rumbo de la vida en este mundo. Tenemos grandes líderes como Billy Graham, que ya se fue con el Señor. Siendo un adolescente, Dios lo llamó a trabajar para él, a consumar su juventud predicando el Evangelio de Jesucristo. Y Billy Graham lo hizo. Y lo hizo, ya ganó millones de almas en todo el mundo. Y no solamente él. Tenemos grandes hombres de Dios en el mundo hispano. Tenemos, por ejemplo, el hermano Gigi Ávila. Un hombre que, siendo un físico-culturista, un maestro de universidad, teniendo toda una oportunidad para ser un profesional médico, dejó todo por la causa de Cristo. Y a pesar de las pruebas terribles que tuvo, él siguió predicando el Evangelio de Jesucristo hasta que se fue de este mundo. Recibió el llamado y le creyó a Dios, le creyó al Espíritu Santo. Y pasó pruebas terribles. Se enfermó, terribles pruebas. A su hija lo asesinaron en Florida. Su otra hija murió en un accidente fatal en Venezuela. Fueron pruebas duras, pero él no dejó de predicar el Evangelio. Y mire usted, llegó a millones de gentes. David Wilkerson. David Wilkerson, estando en Pensilvania, recibió un llamado de Dios y le dijo que viniera a Nueva York, a Brooklyn, a defender a unos muchachos que los llevaban constantemente. Eran los Mau Maus, iban a ser juzgados. Era una ganga sin esperanza, indefensos de Dios, llenos de odio y maldad. ¿Y qué hizo David Wilkerson? Agarró su carro, dejando a su esposa embarazada en Pensilvania, y aún con la oposición de la iglesia, de los líderes de las asambleas de Dios, este hermano agarró, tomó su carro y se vino a Nueva York. No conocía a un pastorcito rural, se vino a esta gran ciudad a hablarle de Jesús a estos Mau Maus, a estos criminales. Fue a la corte a pedir por ellos. Se burlaron de él, le tomaron fotos, le hicieron caricaturas, pero él no se rindió y ganó a Jesucristo, ganó a Nicky Cruz para Cristo. Hermanos hispanos lo apoyaron, lo cuidaron, lo llevaron a su casa, a su apartamento, le dieron lo que tenía. Comida hispana que él nunca había comido. A este blanquito hermoso, de hermoso parecer, flaquito, ahora estaba en Brooklyn predicando el Evangelio de Jesús. Ganó a Nicky Cruz para Cristo y a muchos otros. Pero el más famoso y conocido, que también ha predicado a millones, es Nicky Cruz, que él todavía vive y su ministerio está en Colorado. Pero mire usted, David Wilkerson obedeció a Dios. El Espíritu Santo le dijo: vende ese televisor que tanto tiempo te quita. Él hizo caso y vino y predicó el Evangelio a Nicky Cruz, a la ganga de los Mau Maus. Y Nicky Cruz y otros vinieron a los pies de Cristo. Pero no solamente acaba ahí. David Wilkerson ganó a Nicky Cruz, pero después fundó Team Challenge. Mire, Team Challenge está en el mundo entero. Miles de centros de recuperación para drogadictos hay en el mundo. Los fundó David Wilkerson.
hizo caso al Espíritu Santo, y son miles de centros que hay en todo el mundo que ayudan a recuperar a hombres y mujeres con problemas de drogadicción. Y salen esos miles de hombres y mujeres que han ido a esos centros a trabajar para la obra de Cristo. Otros no, vuelven a sus hogares, a sus comunidades y a sus familias. Pero un hombrecito que salió de Pensilvania, de Filadelfia, perdón, de Pensilvania, bueno, es lo mismo, es el mismo estado, es Pensilvania el estado. Salió este hombre creyéndole a Dios, dejando a su esposa embarazada, no conociendo Nueva York, no teniendo dinero más que algo así como $87. Es todo lo que tenía. Para su gasolina no tenía para hospedarse en un hotel de lujo ni nada. Le creyó a Dios. Pero mire, solamente haberle creído a Dios, mire cómo Dios usó su fe para que ganara a estos hombres de Mau Mau para Cristo y pudiera fundar Team Challenge. Y no solamente eso, sino Dios le dio una iglesia que es Times Square Church, mi iglesia aquí en Nueva York, donde Él lo fundó. Lo fundó por fe, y Dios le dio 16 millones más 3 millones por el espacio aéreo para comprar este edificio. No le pidió dinero a nadie. No se endeudó con un banco ni puso nada a crédito. Lo compró por fe. Dios proveyó todo. En menos de 3 meses tuvo él todo el dinero que necesitaba para comprar este edificio. Él ya no está más aquí. Él se fue a casa con el Señor, él y su esposa. Pero ese edificio, Times Square Church, queda hasta el día de hoy. Y no solamente eso, sino los demás edificios que Dios le dio a David Wilkerson. El Gran Teatro Hollinger es de Times Square Church. Pero, ¿cómo es posible, verdad, que a un hombrecito sin dinero Dios le haya dado tantos millones de dólares? Y nunca fue a tener un crédito con ningún banco, nada. Todo se pagó cash. La política de él era nunca jamás pedir un crédito, ni depender del gobierno, sino depender de Dios. Este hombre fue mi pastor, y a mí me ayudó para yo poder ayudar a otras denominaciones con las cosas que él me dio. La gloria sea para el Señor. Pero este hombre es hombre de Dios, se fue de este mundo, pero dejando una enseñanza de fe y de valor y de conocer a Jesús, hacer de Jesús su Dios, su Padre, su amigo, su dueño, su todo. Aprendí a trabajar en las calles de Nueva York por la enseñanza de él, por el testimonio de él, para la gloria y la honra de Jesús. Hombres que le creyeron a Dios. Hombres como Felipe, que le creyó al Espíritu Santo y obedeció. Y este hombre que iba por el desierto en el etíope, este hombre etíope, fue ganado para Cristo y fue bautizado, fue salvado. Y sabe que, gracias al trabajo tan grande que hizo Felipe, hoy hay millones y millones de hombres y mujeres salvas en África. Sí, hay millones y millones, porque a través de este etíope se llevó el evangelio de Jesucristo a toda la África. Y ahora hay millones de cristianos. Por la obediencia de Felipe, de ir y predicar el evangelio a este etíope. Millones de hombres y mujeres son salvas en África, en años y años que han pasado. Mis queridos hermanos y amigos, por la fe y la obediencia de un hombre o de una mujer, pueblos, naciones han sido cambiadas completamente. Por la obediencia. Por eso la palabra de Dios dice, obediencia quiero. Dios anda buscando hombres y mujeres que sean obedientes al llamado de Él. Cuando Dios te llama, cuando Dios te llama y tienes que obedecer si verdaderamente eres un cristiano, ¿verdad? Mire, a mí el Señor me habló, el Espíritu Santo me habló y me dijo una vez que tenía que predicar el Evangelio de Jesús. Verdaderamente, yo
en ese momento me emocioné muchísimo. Pero me emocioné muchísimo porque verdaderamente yo quería agradar a Dios. Y el Señor me llamó en una circunstancia muy curiosa, en un campo solitario, en una ceja de selva o selva, en una convención cristiana. Yo un cristiano nuevo. El Señor me llamó y me dijo que tengo que predicar su palabra. Pero en ese momento, todos mis sueños no eran predicar su palabra. Y el líder, el presidente de esa gran organización, en esa convención que había, me puso a testificar. Yo no sabía ni lo que iba a hablar, pero tenía una sola noción, que había que decirle a todos los que estaban ahí, si alguien quería recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador personal de su vida, que si alguien quisiera, por favor, levantase la mano y pasase al frente, en una convención de más de 1000 personas, en un campo. ¿Y sabe qué? Eso fue todo. Y una sola persona, me acuerdo hasta el día de hoy, su cara, su cuerpo y su tamaño, ¿cómo era? Era joven, como de unos 20, 21 años, levantó la mano con miedo y pasó al frente. El único. Aceptó a Jesús como su Señor y Salvador personal de su vida. Yo hice la oración y entregué el púlpito temblando de miedo. Sí, temblando de miedo, y no me avergüenza decirlo. Me temblaban las piernas, era mi primera experiencia en un grupo de gente tan grande para mí. Y sabe, yo volví de ese campamento, de ese retiro, de esa convención, verdaderamente contento y feliz. Contento y feliz. Pero pasó poco tiempo que dejé eso por buscar el bien material. Dije, todo está bien, pero necesito dinero para vivir. Hice tantas cosas y Dios en su misericordia me bendijo, me bendijo, pero el Señor siempre me habló, me dijo que tienes que predicar. Habla de mí, cuenta de mí, vez tras vez tras vez. Y desde ahí hasta el día de hoy he hecho eso. Y la última vez, exactamente hace 10 años atrás o algo más, el Señor fue más exigente conmigo. Yo estaba en mi sala y el Señor me dijo claramente, Roberto, tienes que predicar el Evangelio por YouTube, por Internet. Lo tienes que hacer por las redes sociales. Yo dije, inmediatamente dije, esto no viene de ti, Señor. Así dije, así, esto no viene de ti. Esto es imposible. A mí no me gustan las redes sociales. Yo no quiero. Es más, no tenía ninguna cuenta abierta en redes sociales. No quería, no me interesaba. Decía, hay tanta corrupción, hay tanta miseria, tanta basura en Internet. ¿Yo qué voy a hacer ahí? Y además, ¿quién va a escuchar? ¿A quién le interesa el Evangelio por Internet? Dije, oh Señor, no. Yo tenía un buen trabajo. Tenía un excelente trabajo, ganaba muy bien, tenía una buena posición, mi economía estaba bien, mi comodidad estaba bien, todo estaba muy cómodo. Pero es así, el Espíritu Santo cuando te llama es mejor que obedezcas. Y entonces mi hijo vino y me dijo, papá, si el Señor te ha llamado, ¿por qué? Él se dio cuenta. El Señor te ha llamado, ¿verdad? Dije, sí. Pues hazlo. Me dijo, papá, hazlo, porque yo estoy contando algunos testimonios por Internet y hay alguna gente que escucha. Y me dijo, papá, pero no importa, si una sola persona escucha y se salva, es bueno para Jesús, ¿verdad? Dije, sí. Pero le dije, tengo una familia, tengo un hogar, tengo renta que pagar, tengo gastos que hacer. Puse muchas excusas. Y en eso una voz vino a mi corazón y me dijo, predica, abre las cuentas en Internet y predica. En ese momento yo no veía gente en Internet predicando, en verdad. Después ya he visto un montón, y hay un montón, ¿no? Pero no veía. Bueno, luché esa noche conmigo, me fui a trabajar muy temprano a mi oficina. Y comenzaron los problemas, comenzó la presión del Espíritu Santo. Comenzó a ajustarme, yo diría, ¿no? Comenzó
las cosas, el dueño de la empresa, que era supuestamente mi gran amigo, me comenzó a hablar y me dijo: Roberto, comenzó a haber un cierto roce que nunca antes había habido. Pero yo tenía un cheque seguro semana a semana. Tenía un porcentaje, una comisión, y tenía un dinero seguro semana a semana. Tenía comodidad. Tenía un trabajo de lunes a viernes con todo pagado y todo. Todo estaba muy bien. Yo decía, yo diezmo de cada cheque que yo cobro, yo diezmo, doy mi ofrenda, yo no le robo a Dios. Pero Dios ya no quería más eso. Dios quería que vaya y predique el evangelio, que hable de Jesús, que hable de Él. Lo había venido haciendo por muchos años, pero no a tiempo completo. Y sabe que tremenda sorpresa después. Tremenda sorpresa, porque el hombre, ya a la semana que yo no entendía, que el Señor me seguía hablando, el Espíritu Santo me seguía hablando, abre las cuentas en las redes sociales, en YouTube, en Facebook, en Twitter, abre las cuentas para que prediques, para que hables de Jesús, para que cuentes, para que leas la Biblia, habla. Yo no hacía caso y era día tras día tras día. Y a la semana, el dueño de la compañía, el presidente de la compañía me dijo, Roberto, ven aquí. Y fui a la reunión y me dijo: ¿sabes qué? Necesito que me entregues tu puesto, porque con el sueldo tuyo puedo pagar a 2 nuevas trabajadoras salidas del college. Y me dijo: esto es un negocio. Y yo le dije: pero yo te estoy produciendo dinero cash, aparte de mi trabajo, yo produzco suficiente dinero cash para pagar a 4 personas más. Yo estoy produciendo dinero que tú antes no producías, yo lo estoy produciendo para ti en cash. Y él me dijo: sí, Roberto, muchas gracias, pero necesito hacer eso, necesito ese puesto, te voy a dar 30 días. Yo dije: no, tú no puedes hacer eso. Te he sido fiel, he trabajado, soy un buen trabajador, soy honesto, supuestamente soy tu amigo. Y él me dijo: lo siento, Roberto, pero va a ser así. Entonces, llegando a los 30 días, dije: no, tú me tienes que dar, no puedes hacer esto conmigo. Y él me dijo: bueno, te voy a dar unos últimos 30 días más, y ahí no te puedo dar más, Roberto, definitivamente. Yo, de tanto insistir, lo desconocí a mi supuesto amigo, y 30 días más yo me estaba yendo de la oficina. Me acuerdo que era un día antes, una semana antes, llovió demasiado en Nueva York. Yo cobré mi cheque el día viernes y salí amargo caminando por Nueva York, y miré al cielo, llovía, y le reclamé a Dios. Le dije: Dios, ¿por qué tú me estás quitando el trabajo? Mira, yo tengo una familia que mantener, tengo un hogar que mantener. Jesús, ¿por qué me estás quitando? No te he robado yo el diezmo ni ofrendas. Yo diezmo y ofrendo de cada cheque. Así es que, ¿por qué me haces eso? Miré al cielo, lloré y me recontra mojé. La lluvia cayó terriblemente y no me importó. Me mojé, me senté en un parque en medio de Manhattan, amargo, súper amargo con Dios, enojado, diciéndole: Dios, pero ¿no ves que yo no te he negado? Le decía yo. ¿No ves que no te he negado? Yo te sirvo, Señor. Apoyo tu obra. Y la voz muy suave vino otra vez: abre las cuentas en internet. Yo lloré amargamente y después lloré con mucha lluvia encima. Y no eran lágrimas, era lluvia ya que caía, ¿no? Entonces, llegué a mi casa, mi esposa, mis hijas, mi hijo. Yo siempre, cuando llegaba a mi casa, y lo hago hasta ahora, siempre me gusta llegar siempre con algo, con alguna compra, algo, siempre me gusta. Y cuando ellos eran chiquitos o chiquitas, yo agarro, bueno, hace más de 10 años atrás, ahora ya son señoritas, ya son adolescentes, están en la universidad. Entonces, siempre me gustaba llegar con las cositas que a ella le gustaban, pues juguito, cositas que los hijos quieren siempre, ¿no? Yo siempre llegaba y me alegraba mucho con llegar con esas cosas a mi casa. Y ese día, yo llegué con lo mismo. Mis hijitas me abrazaron, mi esposa, muy cariñosa. Después de comer me dicen: bueno, mi esposa no me preguntó nada, me dijo: bueno, vamos a abrir las cuentas. Pues
vamos a abrir las cuentas en YouTube. Yo dije, pues lo haremos mañana. Y así fue, acabó la semana. Yo entregué las llaves de la oficina, entregué el puesto y me fui de la oficina. Perdón, fue un viernes. Yo no fui había dejado la oficina, había dejado mi desk todo limpio, me había llevado mis cosas, dejé la llave ahí. Fue el día viernes. Y él me llamó, me dijo, Roberto, hoy se cumple. Le dije, sí, no voy a volver a la oficina, las llaves están sobre mi desk, ahí están todas las cosas. Esa es la clave de computador, está todo ahí. Le dije, gracias por esa oportunidad. Dame una carta que trabajé para ti, me dio una carta. Y yo me fui de la oficina. Volví a ver a mi amigo una vez más después, porque él me tenía que entregar algún dinero, me entregó, y eso fue la última vez. Me ofreció un trabajo en otro lugar donde él trabaja, y yo dije no. Ya sé que ya sé el trabajo que tengo que hacer. Y comencé con mi esposa. Abrimos la cuenta de YouTube, abrimos las cuentas para no ser tan larga la historia de todas las redes sociales. Y comencé a predicar. Una prédica, otra prédica, lo hice en mi cuarto, aquí, allá, lo hice donde podía hacer. Hablé de Jesús. Le dije, Señor, tú vas a ver que nadie va a ver esto. Tú vas a ver que nadie va a ver. ¿Ves? Esto es perder tiempo, pero lo estoy haciendo porque tú me has pedido que lo haga. Y yo decía, me estás obligando. Y sabe que comenzamos a ver, y mi esposa un día viene y dice, mira, escucha, te vieron, escucharon en Rusia, en China, en Japón. Eran 3, dije, wow, entonces me emocionó un poco. Pasó una semana y me dice, mira, te vieron en Sri Lanka, te vieron en Israel, en Latinoamérica, te vieron en Bolivia, te vieron en Brasil, en Venezuela, mira, te vieron en Perú, mira, hay mucha gente que te ve, mira cuánta gente te está mirando. Digo, oh, gloria a Dios. Y me comienzo a emocionar y todo, y todo. Y llegamos a un momento que habían como 300 naciones o 250 naciones, no sé cuántas. Ahora, hasta el día de hoy ya ni chequeo nada de eso. Pero comenzaron a ver y mandaban, escuche bien, mandaban testimonios, mandaban comentarios, mandaban agradecimientos, que en verdad tocó mi alma, ¿sabe? Yo comencé a darle gracias a Dios, pero yo no fui como Felipe. Yo fui rebelde y le pedí perdón a Dios por ello. Porque Felipe obedeció inmediatamente. David Wilkerson obedeció inmediatamente, yo no. Yo puse mis excusas. Y muchas veces los hombres ponemos excusas, no queremos envolvernos en el trabajo de Dios. Pero ahora yo reconozco que no hay nada más grande que trabajar para Dios, tenga usted poco o tenga usted mucho. Mire, Dios ha sido fiel conmigo en estos años. Ha sido muy fiel conmigo. Dios no me ha hecho faltar absolutamente nada. Siempre Dios ha proveído más y hemos podido compartir y compartimos con otras personas, con ministerios, lo que Dios nos da. Y cada día es más y más y más. Y esperamos que será mucho más grande para apoyar la obra del Señor. Lo que le quiero decir, hermano, no se resista al llamado de Dios. No se resista, porque Dios lo va a usar de la manera que Él quiere usarlo. Claro, Dios no te promete. A mí me llamó a hacer ese trabajo por internet. Y después vi que cientos de personas aparecieron en internet. Antes, cuando yo salía, no había nadie, o prácticamente yo no había nadie. Y ¿sabe qué? Muchos se burlaban y me atacaban, porque yo predicaba por internet. Pero, mire usted, una tremenda bendición. Con la pandemia, todo el mundo predicó por internet. Pero cuando el Señor me llamó, el Señor no me prometió, no me dijo, Roberto, yo voy a cubrir tu sueldo, yo voy a cubrir tu seguro de médico. No, nada. Él me dijo, tienes que hacerlo. Hablar de mí por internet. Cuando Dios llamó a Felipe, no le dijo, es desierto, hay una sola persona, te va a ir mal, es muy caluroso. No, solamente le dijo, anda
haz lo que tienes que hacer. Claramente dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende a Jerusalén, a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue y dice, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Mire, Dios sabía que ese eunuco necesitaba que alguien le explicase para que pudiera ser salvo. Y en este momento en el mundo, mi querido hermano y hermana, hay millones de hombres y mujeres que necesitan que usted le explique, que usted le hable, que usted le diga quién es Jesús. ¿Por qué Jesús es tan importante en la vida de un hombre y una mujer? Que usted le explique que es el Salvador del mundo. Este etíope estaba leyendo, pero no entendía, quería que alguien le explicase. Y dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca en su humillación, y no se hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Y el eunuco le pregunta a Felipe y le dice, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de alguien otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Qué grande, ¿verdad? Dice, le anunció el evangelio de Jesús. Hermano, y en este momento en el mundo entero hay millones de hombres y mujeres que necesitan que hombres y mujeres que conocen de Cristo le anuncien el evangelio de Jesús. Usted necesita anunciar el evangelio de Jesús, porque usted conoce la verdad, usted es salva, lavada por la sangre de Cristo. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo tu corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Mi querido hermano, para Dios es importante una vida. Para Dios es tan importante, para Dios era tan importante este eunuco. Y lo usó a Felipe. Y la obediencia de Felipe ganó a este eunuco para Cristo. Y no solamente ganó este eunuco para Cristo. Mire, por haber sido salvado este eunuco, millones de hombres y mujeres en África son salvos. Porque este eunuco llevó el evangelio. Millones, mire usted. Por la obediencia de G. Ávila al Espíritu Santo, millones de hombres y mujeres han sido salvos en el mundo. Por la obediencia de Billy Graham, millones de hombres han sido predicado el evangelio y han sido salvos. Por un Jabad, por haber obedecido a Oral Roberts, millones de hombres y mujeres han sido salvos. Su ministerio comenzó en Tulsa, Oklahoma. Por la obediencia de David Wilkerson, que salió de Pittsburgh, Pensilvania. Millones de hombres y mujeres han sido salvos. Por un hombrecito muy simple, muy noble, sin un dinero, sin un peso en el bolsillo. Dios le dio millones y millones de dólares. Entonces, ¿qué hacer? Es simple, hermano, obedecer. Yo le conté mi historia, le abrí mi corazón. Yo me aferraba en un sueldito, en dinero, en proteger mi familia económicamente. Pero a Dios no le interesaba eso. A Dios le interesaba que yo vaya a hablar de Él. Eso era más importante que yo proteger mi sueldo, mi familia. Y Dios ha sido fiel. Dios no me ha dejado hasta el día de hoy.
Dios nos ha bendecido grandemente y nos bendice grandemente y nos da la oportunidad y el privilegio para poder compartir con otros y dar a otros, apoyar sus ministerios. Voy a acabar con esto. Hace unos días estuve aquí en este mismo lugar. Sí, al frente creo. Estaba parqueado. Antes de irme a hacer mi caminata y correr, dije, Señor, ¿qué voy a hablar ahora? ¿Qué voy a predicar ahora? Estaba orando y dije, ¿dónde predico? ¿Predico aquí? ¿Predico allá? Allá debajo del árbol, allá en el parque, en la banca, ¿dónde, Señor? Pero necesito hacer la prédica ahora. Y el Espíritu Santo vino claramente, me dijo, ¿te acuerdas dónde hacías el barbecue con tu esposa? Anda ahí, predica ahí. Dije, pero eso está dentro, en el medio, en el bosque. Me dijo, sí, anda ahí. Dije, ok. Me levanté inmediatamente, cerré todo y me fui. Y busqué la ubicación exacta en el lugar donde poner mi teléfono para poder, no llevé trípode, nada, porque no me gusta andar con trípode cargado. Entonces puse el teléfono en una esquina, no quedaba bien. Puse en otra, no quedaba bien. Puse en otra, busqué los espacios y justo puse en el lugar donde nosotros poníamos el barbecue, ahí en una esquinita, puse el teléfono y oré, hice la oración y comencé a predicar. Y sabe, estoy predicando y después de hacer el mensaje, hago el llamado y todo. Y se aparece una persona en el medio del bosque. Se aparece una persona en medio del bosque. Que es imposible que esté durmiendo, porque ahí están durmiendo los venados, algunos zorros, fax a veces. Pero no una persona. Esta persona escuchó todo el mensaje y al final se levantó, vino, hicimos la oración y se arrepintió. Yo lo conté el otro día. Está en una de las prédicas, donde él sale abrazado a mí. Se arrepintió, vino a Cristo. ¿Qué hará con este hombre el Señor? No lo sé, pero hará su obra en esta vida, porque Dios siempre usa las vidas para la gloria y la honra de su nombre. Las experiencias con Jesús son maravillosas y son hermosas, mi querido hermano y hermana. Y yo lo animo en este día a usted. Yo lo animo en este día a usted que, escúcheme bien, si el Señor lo ha llamado, vaya y predique, no se haga de rogar, no se haga el difícil, no ponga excusas como lo hice yo, por favor. Salga inmediatamente, que Dios lo usará, lo recompensará de 1000 maneras. Dios no me ha hecho faltar nada a mí. He pasado pruebas, sí, claro que he pasado pruebas. Estuve muy enfermo, estuve muy mal. Sí, después que el Señor me llamó, una prueba terrible. Y me acuerdo que un familiar me dijo, ¿tienes el seguro que te puede cubrir todo? Le dije, sí, tengo el seguro que cubre todo y más. Lo dije por fe. Y cuando me enfermé y necesité el seguro, este seguro cubrió todo, absolutamente todo. Era el seguro más completo y más grande que nunca he tenido jamás. Pagó todo. Pagó las operaciones, los exámenes más caros, el internamiento, pagó todo. No tuve yo que pagar $1 de mi bolsillo. Dios pagó, usó de la manera que usó. Vez tras vez y tras vez. Dios cubrió todo. ¿Entiende bien? Todo lo que es todo. Ese es Dios. Y estoy agradecido a Dios por lo que Dios ha hecho en mi vida. Y seguiré abriendo mi boca hasta el último día que Dios me dé aliento para abrir mi boca y hablar de Jesús. Perdí tiempo correteando y buscando las cosas materiales cuando Dios me estaba llamando. Me demoré. Le pedí perdón al Señor. No pierda tiempo, mi hermano. Si el Señor lo ha llamado, hágalo. Él no le promete que le dará dinero y aquí y allá. Sea obediente solamente. Y por la obediencia, créame que Dios hará lo que tiene que hacer con usted. Se abrirá las ventanas de los cielos, se abrirán los bancos de los cielos a su favor y Dios se encargará de hacerlo llegar todo a usted. Y protegerá a su familia, aunque se levante en su misma familia, aunque se levanten sus hijos, su familia, los llamen fanáticos, religiosos, no importa, ore por ellos. Ore por ellos, pero sabe que Dios se encargará de hacerlo avanzar a usted. Sí, créame, hermano, Dios lo ha hecho con mi vida. Yo lo animo en este día. Te animo a ti, hermano, hermana, donde estés.
Estés pasando lo que estés pasando, mira a Cristo. Si el Señor te está llamando, no dudes. Aunque no tengas $1 en el bolsillo hoy, aunque no tengas nada para poder preparar comida en tu casa hoy, créele a Dios. Si Dios te llamó, escucha bien. Dios derramará su bendición ahí de una manera sobrenatural. Hará llegar todo y sobreabundará y no faltará nada, absolutamente nada. Pero tienes que creerle a Dios. Tienes que obedecer a Dios. Obedece. Porque mire usted, solamente en lo humano, cuando un hijo obedece a un padre, cuando una hija obedece a un padre, escuche bien, cuán alegra el corazón de ese padre, de esa madre, cuando uno tiene un hijo obediente, una hija obediente, ¿verdad? Cuando uno tiene un hijo sujeto, una hija sujeta a sus padres, el corazón de ese padre se regocija tanto por la obediencia de ese hijo, de esa hija, ¿verdad? Imagínense cuánto más Dios, que es perfecto. Cuánto más Dios cuando está llamando a sus hijos para que lo obedezcan. Cuánto más. Y nosotros siendo imperfectos nos alegramos y nos gozamos tanto cuando un hijo o una hija nos obedece. Cuánto más Dios. Cuánto más Dios. Lo animo, hermano y hermana, que Dios lo bendiga en esta tarde. Pero no podemos irnos nosotros si no hacemos un llamado a aquellos hombres y mujeres que no conocen de Jesús. Mi querido amigo, amiga, usted que no conoce de Jesús, venga a Cristo. La palabra de Dios dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? Entonces, todo lo que usted tiene que hacer, mi querido amigo y amiga, es venir a Jesús, arrepentirse, venir, recibir a Jesús, aceptar a Jesús como su Señor y Salvador personal de su vida, reconociendo su condición de pecador, de pecadora. Sí, hágalo. Hágalo, mi querido amigo, amiga, en este día. La palabra de Dios dice, todo el que viene a mí, yo no lo echo fuera. Dice, todo el que viene a mí, yo no le echo fuera. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Vamos a hacer una oración. Ahí donde está, por favor, cierre sus ojos y repite esta oración. Dígale, Jesús, perdóname. Sí, mi amigo, dígale, Jesús, perdóname. Perdóname de todos mis pecados. Yo me arrepiento. Yo te recibo como mi Señor y Salvador personal de mi vida. Jesús, te hago mi Dios, mi Padre, mi amigo, mi dueño, mi todo. Gracias, Jesús. Y por favor, Jesús, escribe mi nombre en el libro de la vida en el cielo. Amén y amén. Mis queridos amigos, ustedes que valientemente han venido a los pies de Jesús en este día, los felicito. Por favor, busque una Biblia, comience a leer los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Hágalo todos los días y sus oraciones al final, en el nombre de Jesús de Nazaret. El Señor los va a guiar a ustedes a encontrar una iglesia de sana doctrina en el país, en el lugar donde ustedes viven ahora mismo. Mis amigos, que Dios los bendiga grandemente. Padre amado, muchas gracias. He predicado tu palabra y tu palabra dice que no vuelve vacía. Glorifícate en tu palabra y toda la gloria y la honra sea solamente a ti, al Padre, al Hijo y al precioso Espíritu Santo. Amén. Amén. Mis queridos amigos, les habló Roberto Quiroga. Volveremos Dios mediante a compartir con usted esta bendita y preciosa palabra de Dios que cambia y transforma vidas para siempre. Que Dios los bendiga grande, rica y poderosamente.